INA en movimiento. Escucha con todos tus sentidos. Muy buenos días, tardes o noches según el momento en el que vean este programa. Yo soy Evanibaldo Morales y les doy la bienvenida a esta emisión que llega a ustedes gracias a la Secretaría de Cultura y al Instituto Nacional de Antropología e Historia, quienes invitan a escuchar esta serie INA en movimiento, recalcamos. En este espacio nos dedicamos a informar y a ser parte de las múltiples actividades que el INA tiene para todos. Y en esta ocasión hablaremos de un espacio recién reabierto, remodelado, el Museo de la Grandeza Teotihuacana, en la puerta 1 de la zona arqueológica de Teotihuacán, Estado de México, muy cerca de la capital, Ciudad de México. Y contamos con la grata presencia de nuestro amigo, conductor de la serie Teotihuacán a la mano, que no se la pierdan, sale todos los miércoles en este mismo canal de YouTube de Radio INA. El arqueólogo Jesús Torres Peralta. Jesús, bienvenido. Muchísimas gracias, Aldo, por esta invitación y a Radio INA por recibirme en este lugar que pasa tanta gente tan importante. Me siento honrado. Gracias. No, muchísimas gracias a ti. Es un espacio que ahora te encuentres en esta otra silla. No como acostumbra estar en este lugar donde estoy yo. Pero me complace platicar sobre este nuevo entre comillas, ya nos contarás. Rápidamente, para quienes no te ubiquen, aunque eres muy conocido aquí, pero habrá nuevos suscriptores, nuevo público, que brevemente nos digas algo de tu carrera y de tu cargo. Claro que sí. Yo soy arqueólogo, estudié arqueología en la Escuela Nacional de Antropología e Historia y me he dedicado a diversas cosas en la vida: bibliotecario, locutor, en fin, internacionalista, porque estudié ilusiones interplanetarias en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Relaciones internacionales, claro, ya sabemos que es como un chiste, pero es relaciones internacionales. Maravillosa carrera. Pero bueno, la arqueología, la historia de México me llamó la atención y me dediqué a eso. Soy investigador del INA y ahorita estoy encargado del Departamento de Museos y Comunicación Educativa de la zona arqueológica de Teotihuacán, a cargo de 3 museos, que es el Museo de los Murales Beatriz de la Fuente, que está cerca de la Puerta 3, el Museo de la Cultura Teotihuacana o Museo de Sitio, que está cerca de la Puerta 5, al sur de la Pirámide del Sol, y el Museo de la Grandeza Teotihuacana, que está en la Puerta 1, recién inaugurado. Cuéntanos la historia de este recinto que tiene previamente, antes de comenzar la grabación. Vimos un poco de la historia, pero bueno, ahora el chiste es que la gente se entere, que lo compartamos para nuestro público. Claro que sí. Comentaba hace ratito, tras micrófonos, Aldo, que este museo, el edificio, digamos que no está nuevo, es un edificio hecho en los años 60 en el proyecto 62-64, cuando hubo un megaproyecto de investigación arqueológica, y se hizo esta área de servicios por la Puerta 1, donde se construyó este museo, que era el Museo de Sitio, donde se había trasladado el museo anterior, que había construido en la primera década del siglo XX en Leopoldo Batres, cuando excavó la Pirámide del Sol, y también se hizo este museo, que es muy interesante porque no hablaremos de él ahorita, sino de el que está ahora en la Puerta 1. Nada más mencionaré que lo adornaba a este museo primero de Leopoldo Batres, columnas que venían de la exposición de París, que era un proyecto que se llamó, era como, ya se me olvidó el nombre, pero era un proyecto de exhibición del pabellón mexicano o neoazteca, y tenía columnas con este estilo de Art Deco que ahora andan por ahí, pero bueno, después se trasladó esta colección al Museo de Sitio cuando se hizo el proyecto del edificio en 62-64, y después cuando se hizo en 94 el nuevo Museo de Sitio en el mismo lugar que se había construido el de Leopoldo Batres,
ya con Pedro Ramírez Vázquez y Eduardo Matos construyeron el nuevo Museo de la Cultura Teotihuacana. Y este edificio quedó un tanto en desuso una parte, bueno, ahí se alojó el área de servicios educativos y en la parte del primer piso se puso un restaurante, una cafetería para recibir a los visitantes. Y después también se montaron exposiciones temporales en este edificio. Digamos, hace 2 décadas se dejó prácticamente de montar exposiciones y ya sufrió un deterioro natural por el tiempo, ¿no? Qué importante y qué impacto se espera que tenga la reapertura de este espacio Pues, en el turismo y en la gente, en la visita, en la difusión también. claro, yo creo que es una pregunta muy interesante porque realmente tenemos muchas expectativas, Aldo, porque este museo brinda una oferta más al turismo, tanto nacional como extranjero. Lo recibe de alguna manera, y porque anteriormente, cuando no había, en estas últimas décadas, no había alguna exposición, pues llegaban directo a la zona, ¿no? Pasando por el edificio, pero sin ninguna oferta. Y ahora, pues realmente es un atractivo más que va a informar a la gente, le va a dar cuenta de varios aspectos que ahorita vamos a tocar, y creo que esa es la relevancia. Las expectativas son muchas porque realmente la gente ya hemos visto que se ha detenido a ver este museo. Nada más en el primer mes tiene alrededor de 25,000 visitantes, entonces creo que nos da una idea de lo que puede servirnos para difundir un poco el patrimonio cultural. ¿Cuántas piezas tiene este museo, más o menos, y si no el dato preciso? ¿Y de dónde provienen? Sí, bueno, esa pregunta también es muy importante. Son alrededor de 170 y algo. Digamos que provienen la mayoría de las excavaciones más recientes, de la pirámide de la Luna, de la pirámide del Sol y de la Ciudadela, principalmente de estos 3 lugares. Entonces nos da una cuenta muy completa, muy amplia de lo que se puede encontrar o lo que fue esta cultura, digamos, ¿no? Esta cultura teotihuacana, y de lo que va a ver el visitante a lo largo de su trayecto, aparte de los edificios principales, pues ya está viendo ahí los objetos. Déjame decirte, Aldo, rápidamente que la arqueología es el contexto, digamos, ¿no? Para la gente puede ser el gran monumento, la gran pirámide, el lugar. Pero para entender una cultura habrá que adentrarse también y ver o revisar o mirar los objetos. Hay un MacGregor, creo se llama, uno que fue director del Museo Británico y que tiene un mamotreto, un libro muy gordo, de la historia del mundo a través de los objetos. Y claro, el objeto en sí mismo te puede dar noticia de algunas cosas, pero si lo armas en un contexto, con una museografía, con un cedulario, la gente puede entender más de qué se trataba una cultura. De ahí la importancia de este museo y de los otros 2 que forman parte de la oferta cultural y de divulgación para el turismo nacional e internacional. Claro, porque bueno, las grandes construcciones como las pirámides son atractivas, pero si vas juntando este rompecabezas con las pequeñas piezas que se encuentran en el museo, te dan una idea de para qué funcionaban, quiénes vivían así, más o menos cuánta gente. En la serie Teotihuacán en la mano podemos ver la población, los murales. No se la pierdan, vamos a poner la liga de las series, sí, también en la descripción del video. Pero regresando al tema, me parece muy interesante, y hablando de las piezas justo de estos rompecabezas, me dicen en la producción son 174 las piezas que se exhiben en el acervo de este museo en exhibición. Y de esas piezas, de esas 174, ¿cuáles consideras que serían las 3
más disruptivas, para ponerle un calificativo, Ujú. para entender la vida cotidiana de Teotihuacán. Claro. Qué pregunta tan difícil para escoger solamente 3. Yo creo que hay varias, ¿no? Sin embargo, me gustaría hacer una anotación. Efectivamente hay piezas que te pueden hablar de la vida cotidiana, como un metate, ¿no? Digamos, un molcajete, ¿no? Que se usaban en la época. Pero hay muchas otras, pero todas, yo creo que tienen que ver también no solamente con la cuestión cotidiana, sino con la cuestión religiosa, porque la religión, te comento, Aldo, que a diferencia del mundo moderno no tenían tan fragmentada la realidad, va unida una cosa a otra. Entonces podrá encontrar uno cuchillos, ¿no? De obsidiana, que son súper importantes para la vida cotidiana, para hacer un corte de algún guajolote, de algún venado, para la alimentación, pero también se muestran ahí lo mismo, cuchillos de obsidiana que sirven para el sacrificio o para un acto ritual o ceremonial. También hay una vitrina increíble, padrísima, que habla de la vida cotidiana, donde están pues algunas ollas, algunos incensarios, y también está la escultura de una mujer, porque se asocia la vida cotidiana como que a quien lleva las riendas de la cocina y demás. Pero la vida cotidiana, también hay un perrito, pero como juguete, le faltan las ruedas, pero tiene para llevar las ruedas, que es muy significativo y que hace que uno se pregunte mucho. He oído a los turistas, bueno, si conocían la rueda, ¿por qué no la usaban? Porque no había carruajes. Efectivamente, y quizá porque no la requerían para transportar, porque el terreno, el relieve o la topografía de la República Mexicana, lo que es hoy la República Mexicana, tiene pues 2 sierras que la atraviesan, tienen terrenos muy bajos, muy altos, en fin, tal vez es más fácil para ellos con un mecapal llevar sobre la espalda, y además no había animales de carga. Entonces, probablemente en ese momento no la requerían, no sabemos en realidad cuál sería el caso, pero sí lo usaban, sí la conocían y lo usaban para juguetes, ¿no? Sí, hay que entender que no tenemos el mismo contexto, no es como ahorita que nos es indispensable la rueda para que la sociedad actual funcione. Era muy distinto, era más fácil que alguien cargara en vez de empujar un carro que tenía que atravesar entre el Popocatépetl y el Iztaccíhuatl, que hubiera sido una tarea muy ardua, ¿no? Claro, porque habría que crear caminos y tal vez con lo que tenían era suficiente para su comunicación en ese momento y para el traslado. O también los ríos y los lagos, por ejemplo en el altiplano central, 5 lagos formaban la cuenca de México, y acuérdate que alrededor de lo que se construyó después en el siglo XIV, si no me equivoco, la Ciudad de México, Tenochtitlan, en medio de un islote, o sobre un islote que agrandaron en medio de estos 5 lagos. Entonces, obviamente que usaban el transporte de navegación para transportar también cosas, ¿no? Sí, era más práctico, pensando si ahorita en la actualidad tenemos problemas cuando llueve. Muchas veces la gente prefiere usar el transporte público en estas épocas que usar su propio coche, porque es más fácil que puedan atravesar, aunque sea con botas, un charco, que el coche se les pueda quedar a ahí, veces, ¿no? En vez de navegar, los carros se quedan ahí parados cuando, ¿no? Como está lloviendo en verano, que siempre llueve muy fuerte, sí, hay inundaciones. Sí. Pero bueno, regresando al tema, al museo, vamos a la museografía, un poco cómo se explica, cómo se ve. Se busca que se recreen algunas escenas de cómo era, por ejemplo, los taludes, las serpientes emplumadas. ¿Se logra plasmar y cómo se logra plasmar esto? Déjame decirte que, bueno, y un saludo y un reconocimiento a los compañeros y compañeras de la Coordinación Nacional de Museos y Exposiciones, con Jesús Arbizu al frente y todo un equipo, y también, obviamente, el coordinador Garibay, que realmente hicieron una labor extraordinaria, porque en poco tiempo diseñaron y montaron un museo nuevo, relativamente nuevo, porque
rehicieron el espacio, es decir, antes era más pequeño porque tenía unas áreas dedicadas a servicios educativos, a oficinas, y ganaron ese espacio para la exhibición, por un lado. Y efectivamente hicieron todo un diseño que es espectacular desde mi punto de vista. Yo no soy museógrafo, pero como visitante, digamos, me admira, y hacen lucir cada pieza. ¿Qué hicieron ellos? Pues bueno, agrandaron el espacio, efectivamente, como dices, lograron con la museografía resaltar un poco esta forma de talud, porque las vitrinas tienen esta forma inclinada donde van las piezas montadas, y en algunas que van desde el suelo también tienen esta parte como talud, sobre todo para montar la pieza. Y en la parte del fondo, cuando uno entra hasta el fondo, en la parte alta, pusieron un panel semejando el tablero de la pirámide de la serpiente emplumada, que tiene una riqueza exquisita, donde ves a una cabeza, la reproducción de una cabeza de serpiente emplumada, y la otra figura que decimos algunos arqueólogos que es Zipactli, el dios cocodrilo. Y bueno, es una obra magnífica de plástica que adorna o embellece o da la idea de este espacio que tú mencionas de tablero, pero además con ese tablero magnífico de la serpiente emplumada. Es de verdad increíble, y yo recomiendo a todo el público que vaya solamente para ver la museografía, pero no solamente, digamos, obviamente la obra arqueológica que se expone, que habrá que decir que Claudia López, arqueóloga, colega de allí del museo, escogió la mayoría de las piezas junto con los museógrafos y montaron este museo, que realmente te da cuenta de la vida cotidiana, de la vida religiosa. Ahorita me estaba acordando que luego nos critican a los arqueólogos porque cuando no sabemos algo decimos que es algo simbólico o religioso, ¿no? Lo sintetizamos ahí. Pero la verdad es que está todo integrado. Y este museo da prueba de eso, de la grandeza de la cultura teotihuacana, como se llama el museo, porque hay piezas únicas. Por ejemplo, y quisiera comentarlo brevemente, está, por ejemplo, lo de la pirámide de la pirámide de la luna, que el profesor Rubén Cabrera y Sabulo Sugiyama del 1999, 98 al 2003 hicieron un proyecto en la pirámide de la luna, y el entierro 5, por ejemplo, está mostrado ahí las piezas que encontraron de jadeíta. Decimos de jade, pero en realidad es probablemente jadeíta, que es una pieza de una figurita en posición sedente que acompañaba a uno de los personajes enterrados, posiblemente del área maya, y un collar también de una serie de piezas de jadeíta, grande, enorme, y varias figuras que son increíbles porque no se habían mostrado, que yo sepa, tal vez cuando fue una exposición en el Museo de Antropología de ese hallazgo, pero había estado mucho tiempo guardado y ahora lo puede ver la gente. Es maravilloso. Hay unas piezas de obsidiana, unos cuchillos que estaban dispuestos, enterrados en forma radial, y hay unas que representan como a serpiente emplumada, pero en obsidiana, de este vuelo de unos 30 y tantos centímetros de largo, de longitud. Pero hay otras pequeñitas con la misma imagen de la serpiente emplumada, que es una belleza, chiquititas. Esas están en la planta alta, y es maravilloso porque, imagínate, la obsidiana es un vidrio volcánico que lo hacían con percusión. Si les fallaba tantito, ya se echaba a perder la pieza. Entonces, estas están increíbles. Nada más ver la técnica que usaron plasmada en estos objetos es maravilloso. Que es como
complementar la pregunta de las piezas disruptivas. Claro. Y por ahí nos estamos yendo. Yo quería hacer un poco de trampa y hablar de otra pieza, que es una pelota de hule. Claro. Eso es súper interesante. Hay una exposición temporal que durará teóricamente hasta agosto, que es ahorita, digamos, la pieza estrella. Es una pieza de 1500, 1600, perdón, 3500, 3600 de nuestra era para atrás, ¿no? Y esa se encontró en un sitio que se llama el Manatí, en Veracruz, y está expuesta, obviamente, en una cámara al vacío, midiendo la temperatura, la humedad, para que se preserve más, porque está hecha de caucho. Me das la oportunidad para decir que es tan relevante. Yo antes pensaba que la era del posplástico, más bien la era del plástico, haciendo una símil a cómo dividimos el tiempo. Sí, posclásico y clásico. Exacto. Pero pensaba que la era del plástico era moderno, digamos, ¿no? Y resulta que hace 3500 años o más, aquí en México, en lo que es ahora México, las culturas antiguas, estas civilizaciones increíbles crearon la vulcanización del hule natural, del caucho, ¿no? Del árbol del hule, precisamente, lo extraen. Y es una tradición que sigue, porque se sigue conservando el juego de pelota, se ha rescatado, que hay una variedad. Pero entonces, ve tú el conocimiento tan profundo que tenían para fabricar una pelota de hule, que es la pieza estrella. Hay otras réplicas ahí mostradas también, pero esta es una de las que se muestran en los museos de Lina, aquí en el Museo de la Grandeza Teotihuacana. Váyanla a ver, porque es fantástico ver una pieza tan antigua y ahí bien conservada todavía. Hablando de conservación, el trabajo para que se conserve una de estas piezas, el trabajo para que sí necesitan un ambiente controlado. ¿Y qué condiciones de conservación específicas requieren, por ejemplo, las piezas orgánicas? Sí, yo digo, no soy experto en la materia, no soy conservador ni restaurador. Habrá que invitar a nuestros programas para preguntarles. Pero lo que sí sé es que una pieza necesita, para conservarse, que todo el medio ambiente sea estable, que no haya variaciones de temperatura o de mucho oxígeno o de humedad, que no haya variaciones en el pH del subsuelo o de donde tienes la pieza. Por eso se pretende poner como en una cápsula esta pieza, para que no tenga esas variaciones y no se deteriore. Nosotros, todos los animales vivos, todos los seres vivos, plantas, animales, todos, pues tendemos a descomponernos, ¿no? Con el tiempo, precisamente por las variaciones. Aunque necesitemos el oxígeno, digamos, el oxígeno, el agua, el sol, son elementos que nos dan vida, pero también de manera natural nos van descomponiendo cuando hay variaciones de esto. Por eso nos hacemos viejitos. Si no, estaríamos todos... No, pues qué maravilla. Sí, entonces se trata de conservar lo más que se pueda, claro, ¿no? Hasta donde se pueda. Sí, y obviamente un cuerpo, una cuestión orgánica, pues es, como bien dices, más susceptible al paso del tiempo. Y hablando de las piezas, ya decíamos que son de dónde provienen, pero también cabe hacer hincapié de qué tantas son las que por primera vez el público puede ver, más o menos. O sea, ¿hay muchas de esas? Sí, hay bastantes. Son, no sé exactamente la cantidad, creo que son como 150 las que son por primera vez que se están exhibiendo, ¿no? Entonces, por eso es una súper oportunidad, porque normalmente en la excavación arqueológica, en la investigación, pues hay mucho en el subsuelo que se va descubriendo día a día, y los museos no se dan abasto para mostrar todo. Entonces, tener otro espacio para mostrar piezas como estas que nos habían exhibido, pues creo que es una súper oportunidad para todos, para
para visitarlo y conocerlas. Estamos con más o menos 3 minutos todavía. Me gustaría que en estos minutos habláramos un poquito más de los otros museos que están ahí, una invitación muy general, y también por qué hacer de nueva cuenta, de invitación para cualquiera de los 3 museos, específicamente el de la grandeza de Teotihuacán. Claro. Sí, yo creo que Teotihuacán ahora se viste de gala. Bueno, está apoyo del gobierno federal para recuperar estos espacios y ponerlos, digamos, al día en todo. Fue una labor titánica para impermeabilizarlos, ¿no? Porque llueve mucho y entonces hay que evitar que penetre tanto el agua, y entonces eso fue muy importante, esa labor, pero también la de pintura, la de adecuar los espacios, darles mantenimiento a los mismos edificios. Y los otros 2 museos son los que tenemos, es el Museo de los Murales Teotihuacanos Beatriz de la Fuente, que tiene una obra pictórica hecha por los teotihuacanos, porque hay que recordar al público que Teotihuacán era una ciudad pintada totalmente, ¿no? Básicamente de color rojo, pero cada conjunto habitacional de los más de 2000 que había, que formaron parte de la ciudad, porque la ciudad de Teotihuacán no solamente es las 3 grandes pirámides, la del Sol, la de la Luna y la Serpiente Emplumada, sino hay como 2200 conjuntos habitacionales. De estos, cada uno tiene sus motivos principales de pintura: serpientes emplumadas, animales como jaguares, aves diferentes y motivos distintos. El Museo de los Murales Teotihuacanos tiene en su haber, en su acervo, en su colección exhibida, muchos murales que vale la pena ver, que nos hablan de la vida cotidiana y religiosa. Y también el Museo de la Cultura Teotihuacana, junto a la Puerta 5, pues habla precisamente de todo esto. Tiene una maqueta grande al centro que vale la pena. Y el de la grandeza teotihuacana, que acabamos de mencionar, pues tiene esta exposición de la pelota, pero además tiene una colección increíble de objetos, como el del entierro de la 5 de la piedra de la luna, pero tiene otros. Hay un tlaloc de barro, por ejemplo, que tiene una doble joroba, y eso nos daría para hablar mucho, pero bueno, nada más para dar una muestra de lo que encierran estos 3 museos. A mí me gustaría, Aldo, antes de despedirnos, darles un saludo, si se puede, importante, claro, sí, importante, a los que participaron de la Coordinación Nacional de Museos y Exposiciones y de varias instancias, porque fueron la parte de la Dirección de Obras del Instituto, la Coordinación Nacional de Museos y Exposiciones, y varias, ¿no? Jesús Arbizu, director de museos de la Coordinación Nacional de Museos y Exposiciones, te mando un saludo si nos estás viendo. Rafael Ornelas, Celeste Ramírez en museografía, Jesús Álvarez, coordinador de montaje, las diseñadoras gráficas Julieta Rodríguez, Perla Castañeda, Dulce Ayala. En el montaje intervinieron muchas gentes: Luis Enrique Flores, Emanuel Sánchez, José Mejía, Pedro Mesa, Francisco Telle, Miguel Mejía, Carlos Molina, Eliseo Pedrosa, Octavio Trujillo y Cecilia Yampas en el apoyo museográfico, y Andrea Villa Salazar. Y mucha gente más, pero bueno, no nos da el tiempo de mencionarlos. Por lo menos a ellos les mando un saludo afectuoso, porque los vi trabajar endemoniadamente, mucho. Sí, el trabajo la verdad es muy arduo, pero bueno, el trabajo es muy arduo y el tiempo es implacable. Entonces no me queda más que despedirme. Y muchas gracias, Jesús, por la visita a la cabina de Radio INA en calidad de invitado. Claro, no, muchas gracias a ti. También al coordinador nacional Garibay de Museos y Exposiciones, que estuvo a cargo de todo esto. Le mando un saludo. Un saludo y un reconocimiento para todo este trabajo. Bueno, pues nada más me queda despedir así a nombre de Radio INA. Soy Evanibaldo Morales y doy por terminada esta emisión, que fue posible por la generosa participación del arqueólogo Jesús Torres Peralta. Les sugerimos consultar más de nuestra producción en nuestras distintas plataformas, en YouTube y en Spotify, y en particular en esta ocasión sugerimos escuchar la serie Teotihuacán a la mano, que se estrena todos los miércoles por estos 2 canales de Radio INA.
En la producción, la Coordinación Nacional de Difusión a través de la Dirección de Divulgación con Ana Galicia y la Subdirección de Radio INA con Gabriela Marentes. Realización, Evanibaldo Morales. Grabación y edición, Rubén Martínez. Apoyo, Paula Bedoy, Marta Hernández y Jerónimo Cuevas. Hasta la próxima. Gracias, hasta la próxima. Las opiniones y comentarios aquí expresados son de entera responsabilidad de quienes proporcionan la información y no representan necesariamente las opiniones de Radio INA ni comprometen el pensamiento editorial del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Instituto Nacional de Antropología e Historia. Secretaría de Cultura. Gobierno de México.